Valor mínimo del impuesto. Para el caso del impuesto de construcción para la vivienda de interés social que formen parte de planes de autoconstrucción que posean la respectiva personalidad jurídica, se aplicará sobre la base gravable señalada en el estrato socioeconómico número 1. Artículo 127. Determinación del impuesto para las zonas tuburiales o de asentamientos subnormales. Los propietarios de estos predios deberán solicitar un permiso para la construcción de vivienda popular expedido por la Oficina de Planeación por un valor equivalente a un salario mínimo legal diario. Este documento prestará la orientación técnica y cumplimiento de los parámetros de construcción. Artículo 128. Licencia conjunta. En urbanizaciones cuyas viviendas correspondan a un diseño semejante, cada una de las unidades será presupuestada independientemente, pudiéndose expedir una licencia de construcción conjunta. Parágrafo. Los impuestos de licencias para construcción, urbanismo, delineación y nomenclatura son complementarios y se recaudarán conjuntamente por cada obra. El de nomenclatura se cobrará solamente para las construcciones nuevas. 129. Solicitud de nueva licencia. Si pasados 2 años a partir de la fecha de expedición de la licencia de construcción se solicita una nueva para reformar sustancialmente lo autorizado, adicionar mayores áreas o iniciar la obra, se hará una nueva liquidación del impuesto. Zonas de reserva agrícola. La prestación del certificado del uso del suelo en las zonas de reserva agrícola constituye requisito esencial para el otorgamiento de cualquier licencia o permiso de construcción por parte de las autoridades municipales. La ampliación del área de prestación de servicios públicos por parte de las empresas públicas municipales. Parágrafo. La Tesorería Municipal y la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos harán constar en el pasisalvo predial municipal y en los certificados de libertad respectivamente los inmuebles que estén dentro de la zona de reserva agrícola. Artículo 131. Prohibiciones. Prohíbase la expedición de licencias de construcción, permisos de reparación o de construcción para cualquier clase de edificaciones, lo mismo que la iniciación o ejecución de estas actividades sin el pago previo del impuesto de que trata este capítulo. Las empresas públicas de Uporapa no darán servicios públicos a las edificaciones si no se presenta el certificado de paz y salvo del pago del impuesto de licencia de construcción. Está bien. Artículo 133. Comprobantes de pago. Los comprobantes para el pago de los impuestos a los cuales se refiere este capítulo serán producidos por la sección de impuestos de la Tesorería Municipal de acuerdo con los presupuestos elaborados por la Oficina de Planeación Municipal. Artículo 134. Sanciones. El alcalde impondrá las sanciones urbanísticas señaladas en el artículo 66 y siguientes de la Ley 9 de 1989. Parágrafo. Las multas se impondrán sucesivamente hasta que el infractor subsane la violación de la norma, adecuándose a ella, y su producto ingresará al Tesoro Municipal. Artículo 135. Para efectos de facilitar la liquidación y recaudo del impuesto anual de delineación y urbanismo y sus complementarios, se ajustará por defecto o por exceso al múltiplo de 1000 más cercano. Capítulo 4.
el derecho generador, que lo constituye el uso del suelo en las vías públicas, el objeto activo, el municipio, el pasivo, es la persona natural o jurídica. La base gravable será el valor del número de metros lineales o cuadrados a romper, teniendo en cuenta las características de la vía. La tarifa. Para las roturas o excavaciones de acueducto y alcantarillado, teléfono, gas o cualquier otro fin en las vías o sitios públicos, la tarifa será el equivalente, dice, al 20%, pero entre paréntesis aparece el 15%, pero yo sé por qué. ¿Por qué? Porque en el anterior está el 20%. Pura copialina. Pura copialina. Está el 20%, pero ahí aparece que nosotros lo hemos bajado al 10%. ¿En el otro? Lo bajado al 10%, o sea que en este lo subieron al 15%. No te le toca nada acomodar las letras. Yo no sé si ustedes, por eso toca luego, ¿no? El 15. Por metro lineal, vigente por metro lineal o fracción de terreno destapado, un medio salario mínimo legal. Ahí es un medio salario mínimo legal diario vigente por metro lineal o fracción en terreno cementado y salario y medio legal diario vigente en terreno asfaltado. Ahí dice salario y medio, lo mismo que en el anterior, pero nosotros lo bajamos a un salario. Y aquí le he puesto salario medio Y ahí el 1, porque está el 1 en el anterior. Es que lo han copiado y pegado y han cambiado cosas. Sí, cambiamos los números. Dice que todo sujeto pasivo que realiza rupturas y excavaciones en vías públicas transcurriendo un lapso de tiempo superior o mayor a 8 días están en la obligación de dejar nuevamente la vía pública en perfectas condiciones. Si incumpliere con esta obligación será sancionado con multa equivalente a un salario y medio diario vigente por cada metro lineal o fracción de terreno destapado, asfaltado y cementado. En eso sí estoy de acuerdo porque la gente daña el pavimento y no lo arregla. Pero que ejecute, que haga cumplir. Sí, porque si aquí quiere, ¿Quién? Yo ejemplifico. No, pero es que eso sí lo dejan de daño. Llamamos cuando ya vamos a accidente, entonces ahí ¿Y después de las 2 no? No, como de que no ¿Cómo es que por puede. la tarde no están? Porque te diera por la tarde. nos llamamos ahorita entonces, al menos con la Digámosle que se puede venir a ganar el pago. Una sola nomás. Que no he leído todo, quiere preguntar más adelante para hacerse la profesora. Sí, yo las tengo aquí. Pero es que usted que listicas. más o menos la ha leído, Jenny, debería hacerse la... Sí, pero tengo que hacerla de una para aprovechar. Sí, claro. sí. Sí, yo las tengo. Tiene reserva. Tanto yo voy a ir un momentito para hacer una cosa. Buenos días. Todo obligado también al mundo. Hay que hacer un poquito de internet y dar todo al principio a Doctor
Oscar y John Jairo, pues saludarlos, darles las gracias por estar aquí presentes para despejarnos las dudas que tenemos sobre el estatuto tributario. Me ha correspondido a mí ser la ponente, entonces pues yo voy a hacer unas preguntitas que tengo sobre el estatuto. Doctor, en el artículo 30, donde nos habla de los predios ejidos, está en el área urbana. La pregunta mía es, ¿cómo sacamos nosotros la tabla que después aparecerá en el acuerdo para lo de los predios ejidos? O sea, esa tabla sale de aquí, del estatuto tributario, ¿cierto? ¿Cómo nosotros sacamos esa tabla? Para el tema de las ventas, cuando se Para el tema del pago que tiene que hacer la gente sobre lo de las escrituras. Está ahí donde dice que área urbana, ahí ya habla de los ejidos. ¿Predios urbanos no edificados? No, mira, donde está hablando, donde dice área rural, primero dice área Área urbana, rural. luego área rural, ahí nos habla de los valores. Sino que nosotros, o sea, la vez pasada aprobamos un acuerdo sin saber dónde salían los valores. Entonces después nos preguntaban cómo hacíamos para nosotros sacar la tabla. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo lo hacen? Sí, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? No, ¿cómo hacen ellos para colocar la tablita en el acuerdo? Pues no sé si y lo que está explicando ahí no está en la tabla, no es progresivo. O sea, dice los lotes baldíos o solares con avalúo catastral de 0, sería como el primer rango, de 0 hasta 8.5 salarios mínimos, pagarán 5 por 1000 del avalúo. Después eso daría, por ejemplo, como ya aparecía un valor de 25.000 pesos para de 900.000 pesos. Ajá. Pagaba Ya, 25.000. sí, concejales, es lo siguiente. Bueno, de antemano saludarlos, qué pena, buenos días para todos, gracias por la invitación, como siempre, por permitirnos estar aquí. Lo que pasa es que todo el estatuto está ya a salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cada año pues se va actualizando, ¿no? O sea, a medida que vaya cada año cambia el salario mínimo, pues se va actualizando necesariamente esto. Entonces, considero yo que ahí está la tablita, digamos que el avalúo que va de 0 pesos a 8.5 salarios mínimos, entonces se multiplicaría por el valor. En este momento está en 682.000 pesos el salario mínimo, entonces se multiplicaría de 0 por 848, más o menos 4.800.000, pagaría el 5 por 1000 de ese avalúo. Y sigue, ya del 8.5 hasta 16 salarios mínimos, hablamos de ya 18 millones de pesos, pagaría el 6 por 1000. Y así sucesivamente el 7 por 1000, esa sería la tabla, pero entonces ya se convertiría, no vamos a hablar de 900 a 20 millones, sino en salarios mínimos. Entonces simplemente cuando se lleve allá, se hace la conversión al salario mínimo, ya sea en 2017, en 2020, 2021, de acuerdo con esté el valor. Discúlpenme que me repita, buenos días. O sea, la idea con esto era que en el momento en que ya el Agustín Codazzi nos regale la tablita para el tema de los ejidos, entonces cumpla el estatuto tributario con ese requisito. O sea, se metieron en salarios mínimos porque yo sé que ellos nos van a enviar una tabla que se ha estado gestionando. Entonces, cuando nos envíen esa tabla, para que no vaya a causar polémica con lo que habla del estatuto, entonces
que cumpla con el tema de las tablas del salario mínimo legal. Doctor, en el artículo 68. En el artículo 68 hay un parágrafo 3 que nos dice: los beneficios establecidos en este acuerdo tendrán efecto hasta el 31 de diciembre del 2030. ¿Por qué? Sí, ¿por qué hasta el 31 de diciembre del 2030 si este acuerdo pues nosotros no lo podemos tener hasta esa? A ver, esta es opcional y pues obviamente el de resorte de ustedes, si lo tienen a bien, dejarlo o no dejarlo o modificarle el año. ¿Qué pasa? Cuando se hacen exenciones o actividades que no causen impuestos como este tema, o incentivos, necesariamente la norma tributaria dice que tiene que definirse el año, o sea, el año donde finalice el incentivo, ¿sí? Nosotros lo solicitamos hasta el 2030 pues para que no haya ninguna, ya, si alguien quiere, una persona digamos que quiera invertir en el municipio, ellos pues obviamente se proyectan a largo plazo. Si te iba a decir, no, pues que si el incentivo me dura 2 años, pues entonces me voy para otro municipio a invertir. Eso es para ese tema. Pero, por supuesto, señor presidente, esto es resorte totalmente de ustedes hasta cuando estimen conveniente que los años a suministrar este incentivo.